Hola, mi nombre es Roberto Martínez Lobato del grupo 2MM4 y este video es mi presentación para la cuarta actividad del curso de electricidad y magnetismo. Para comenzar, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es el potencial eléctrico va de la mano del campo magnético, es decir, como habíamos visto anteriormente, es el flujo de neutrones, electrones a través de una superficie. En este caso no es una propiedad vectorial no es directamente en el campo magnético de nuestra carga, sino más bien este es una medida escalar a través de una carga en un área, la cual se transmite de igual manera. Es decir, cuántas líneas de campo fluyen a través de un área específica de la misma forma, que es una carga puntual. Una carga puntual es una idea teórica utilizada para calcular la potencia de de un, de un sistema eléctrico, es decir, para calcular el potencial eléctrico. Las cargas puntuales normalmente tienen a cero y sirven para saber cómo se comporta una partícula de carga positiva en un sistema. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial, como habíamos visto en la ley de Gauss, en la ley de Gauss vimos que una carga dentro de un sistema cerrado era igual en todas sus partes y que ésta atravesaba de igual manera con, con la misma potencia eléctrica, potencia a través de todo el sistema. Bueno, pues aquí es lo mismo, pero en una medida escalar y en una área o una superficie cargada con la misma potencia. De ahí su nombre, equipotencial, potencia equitativa. ¿Qué es la diferencia del potencial eléctrico? Bueno, como habíamos visto, la electricidad no es más que un cambio de electrones de una zona a otra, donde normalmente una está cargada de forma positiva y una de forma negativa. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico, en palabras resumidas, es la diferencia entre una cantidad de electrones, es decir, un potencial eléctrico y el otro. Es decir, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, la diferencia de potencial eléctrico entre estos es el voltaje de un sistema. ¿Qué relación existe entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico? Van totalmente de la mano. El potencial eléctrico depende del campo eléctrico o magnético este, de su carga. Es decir, si las cargas no son equitativas en toda la placa, esto podría ser que varíe y que tenga un potencial eléctrico diferente. Y aquí tengamos ya no que aplica una medida escalar sino una medida vectorial, ya que nuestra carga puntual va a tener diferencias de potencial, es decir, diferentes voltajes en diferentes posiciones. Entonces estos términos van totalmente de la mano y dependen del otro. Por eso es que nosotros tenemos teóricamente una placa de carga equipotencial, es decir, igual, de ahí este, su transformación a una unidad escalar, ya que no importa en qué punto de la placa estemos, va a ser igual y se va a transmitir de la misma forma, va a atravesar el otro lado de la placa. Entonces, pero, pues, ¿qué es ¿por qué estoy hablando de placas? Porque nosotros vamos a enfocarnos en qué es un capacitor. Un capacitor un, son dos placas separadas a una distancia para hacer la capacitancia y almacenar energía. Este, los capacitores dieléctricos son los capacitores comunes, los que utilizamos al día a día en procesadores, en cámaras, en computadoras, en celulares para almacenar y transmitir energía a través de la diferencia de su potencial. Este, un capacitor dieléctrico es un capacitor de dos placas, una cargada positiva y otra negativa, la cual va a pasar el flujo de electrones una a través de la otra de una forma equitativa, ya que ambas son superficies equipotenciales que respetan el potencial eléctrico de forma escalar, de ahí su importancia. ¿Cómo almacenan energía los capacitores? Pues de la forma que lo acabo de explicar. Al estar uno cargado positivo y el otro negativo,
uno va a seguir cediendo electrones de una forma a través de su distancia mientras no se agregue una corriente. Cuando se agrega la corriente, los electrones de carga negativa van a hacer el proceso de pasarse de uno a otro y liberando la energía de una forma directa. Un ejemplo es el flash de una cámara. Al ponerse la corriente, la energía almacenada en las cargas negativas se transfiere de forma rápida y equitativa a la energía, a la placa positiva, haciendo un flash, convirtiendo toda esa energía potencial en energía luminosa. ¿Cómo es la capacitancia en capacitores en un arreglo en serie? Este, las- la capacitancia en un arreglo en serie es directamente proporcional a su energía potencial, e inversamente proporcional a la resistencia de o la carga de esta. Como la capacitancia en capacitores de un arreglo paralelo es lo contrario, es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al voltaje. Dependiendo de qué es lo que queramos hacer, necesitamos un capacitor en serie o uno paralelo. Los capacitores en serie son utilizados normalmente como para mecanismos simples, como el de anterior dicho, una cámara, y los en paralelos para procesadores de computadoras, para que no se dependa exclusivamente de un solo carga de energía, sino de varios, y el voltaje sea constante. Mientras en el otro se tiene que hacer una diferencia de potencial constante. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias.